Asamblea de Dios, metodista, bautista o pentecostal, oramos de pie o sentados, paredes negras y luces o un fondo con una pintura de un río. Cantamos el himnario o Hillsong, pelo largo o pelo corto, falda o pantalón. Históricamente como cristianos hemos tenido diferencias de opiniones tan variadas como costumbres, denominaciones y culturas existentes. Pero este 18 de octubre de 2019 en Chile hubo un cambio. La polarización llegó a la iglesia, a los hermanos, separando aún más las ideas que cada uno tiene, polarizando pensamientos, donde las preguntas anteriores fueron reemplazadas por ¿Plaza Italia, Baquedano o Plaza de la Dignidad? ¿Esta plaza la destruimos o la limpiamos? ¿Comunista o facho? ¿Violentista o resguardador del orden? ¿Primera línea o chaleco amarillo? Incluso, ¿perdido o cristiano? Tantas ideas y tendencias que hoy tomaron voz, como el feminismo, ecologistas, amantes de los animales, o un sinfín que podríamos nombrar y que terminaron por poner a nuestros hermanos en un enfrentamiento constante. Las redes sociales se llenan de odio, debates, discusiones y comentarios despectivos o ofensivos entre las personas que tan solo hace unos meses profesaban amarse. Hoy Chile y el mundo está cambiando. Nuevas ideas, cada vez más radicales, surgen cada día y cada día las personas se sienten más desconectadas y solas, aferrándose a estas ideas para sentirse parte de una comunidad. Esto nos lleva ineludiblemente a las palabras de Jesús en el Evangelio de Juan. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Entonces surge la gran pregunta que nos hicimos para iniciar este podcast. ¿Y si nos unimos? Nada faltará, my brother. Todo lo vacío llenarás, pues todo lo que quiero. Hola, ¿cómo están? Primer capítulo, inicio de un nuevo proyecto. Mi nombre es Ariel, soy de profesión informático, tengo 36 años de edad. Obviamente parte de este proyecto que estamos iniciando. Y les puedo contar que tengo 3 hijos. Mis hobbies y actividades comunes son la lectura, los cómics, la música, soy músico también, me gusta escuchar y hacer música, y el deporte, entre otras actividades. Les cuento que este proyecto tiene varias personas trabajando, son 4, así que los dejo para que se presenten. Bueno, hola chicos y chicas, mi nombre es Daniela, tengo 19 años, actualmente estoy en mi segundo año sabático, estudiando música en una escuela. Hobbies mayormente son la música, los videojuegos y la lectura. Y mi aporte de hoy en este grupo es para poder dar una visión amplia en cuanto a lo que es el cristianismo, ya sea su día a día como pequeñas situaciones. También soy un poco amante de la psicología, así que espero también poder dar una vista en cuanto a eso. Hola chicos, mi nombre es Elías, realmente estoy aquí emocionadísimo, contentísimo realmente. Soy de profesión mueblista, constructor y diseñador de ambientes, aunque realmente no es algo a lo que me gustaría dedicarme. Tengo 21 años, tengo hijos y mi hobby y actividades realmente es pasar tiempo con mi familia haciendo mis otros hobbies, que es lectura, el arte en general me apasiona mucho, la ciencia y la filosofía. Y en una gran síntesis, ese soy yo. Hola chicos y chicas, mi nombre es Abigail, pero todos me dicen Habichuela. Tengo 23 años, estoy muy pronta a cumplir 24. Soy estudiante de primer año de Ingeniería en Administración y entre mis intereses personales se encuentran la educación y la psicología. Por lo que creo que desde esa mirada puedo quizá dar un poco de conocimiento. En mi tiempo libre sirvo en el Ministerio Infantil de la iglesia a la cual asisto y soy maestra de escuela dominical desde hace 2 años. Y pues nada, ¿qué espero de esto? Que sea un espacio sin prejuicios y que podamos ser de bendición para acá. Entonces, partamos. Primer capítulo. ¿Por qué un podcast? ¿Por qué un podcast? Bueno, yo considero que dentro de los medios que alcanzan a todo tipo de personas se encuentra justamente un podcast, ya que es algo que puede estar con jóvenes, puede estar con niños o niñas, puede estar con adultos. Es algo que vas a escuchar en tu día a día, que no va a interferir, tipo que tengas que estar netamente enfocado en eso, sino que puedes dejarlo corriendo mientras haces ejercicio, mientras estás leyendo, o mientras estás en tu día a día, no interfiere mucho. Claro, sí, yo concuerdo con Dani. Creo que es importante que como cristianos estemos inmersos en lo que es
podcasts ahora porque está muy, muy, muy de moda, por decirlo así. Todos escuchan podcasts. Creo que incluso se escucha más que la radio ahora y tenemos que estar presentes como pueblo cristiano. No tan solo en los podcasts, sino también en las redes sociales. Creo que es muy, muy necesario. Realmente poco más que añadir. Lo que ustedes dicen abarca casi todo lo que nosotros conseguimos por un podcast. El tema de que es algo realmente mainstream, que es súper importante y aquí podemos masificarnos. Yo diría que lo único que quisiera agregar para esto es que el podcast tiene la gran ventaja de la originalidad, de lo homogéneo, en que no hay un guión detrás de una super empresa como en la tele, como en la radio. Y en muchos medios de otros, como YouTube, por ejemplo, ya se masificó tanto que realmente pierde su enfoque y pierde su sentido. Siento que el podcast por el momento aún no lo ha perdido y es un momento para empezar. Justamente si hablamos de enfoque, ahí surge otra pregunta. ¿Por qué nosotros haríamos un podcast cristiano? ¿Por qué no un podcast secular, un podcast normal o simplemente un podcast? ¿Por qué caemos o nos llamamos un podcast cristiano? Yo creo que básicamente porque somos cristianos, ¿no? Es como obvia la respuesta, quizás suene un poco tonta para alguien, pero somos cristianos. Y es como nuestra marca registrada, así como un músico siempre va a decir, no, lo que a mí me apasiona, lo que me mueve es la música, a nosotros nos mueve Cristo. Y creo que es eso lo que nosotros, o sea, nuestra conversación siempre va a ser Jesús, siempre va a ir inspirada y siempre va a ir motivada por Jesús. Y hablando justamente de eso, del tema de cristianos, ¿por qué la distinción? En general, ahí podría decir yo que la distinción entre un cristiano y el común de las personas, primeramente pasa por el modo de actuar o de pensar que nosotros tenemos. A la larga, cada vez que nosotros tenemos acciones, nos dejamos regir un poco por lo que Cristo nos enseñó. Vivimos en una sociedad quebrada, eso todos lo sabemos, tenemos una sociedad que hoy día está cada vez más dividida, más compleja, y donde predominan siempre los paradigmas de autosatisfacción. Hoy día los mensajes de autoayuda, que son muy famosos, o de motivación, siempre te llaman a buscar lo tuyo y prácticamente olvidarte del resto. Entonces, los paradigmas que hoy día están súper arraigados, el internet se ha encargado de moverlos mucho, y se ha vuelto complejo romper esos paradigmas o esas nuevas ideas que muchas veces se asocian a los millennials o a las nuevas generaciones, pero en realidad está abarcando todo, transversalmente todo. Sí, yo creo que viéndolo desde otro punto de vista, aparte de lo que dice Ariel, a nivel social, este modo de discriminación que tiene la sociedad hacia el pueblo cristiano, tiene que ver con el rol de la iglesia cristiana, y no estamos hablando de denominaciones, no estamos hablando de que los católicos, que los evangélicos, sino en general como la gente ve a la iglesia cristiana, como ha hecho en el pueblo. Ya nosotros tenemos contexto Chile, podemos verlo aquí. Claramente cuando vamos a la calle de repente a todos les ha pasado que ve a alguien que está mandando al infierno a otra persona, y pucha, eso yo, lo personal, no lo comparto. Creo que tenemos responsabilidad como iglesia. Ha pasado tiempo en que la gente nos ha visto como odiadores, como enjuiciadores, y no como realmente lo que predicamos, lo que decimos practicar, que es el amor de Jesús. De hecho, justamente ahí yo quiero sacar una frase que Ariel como que se encargó de masificarla, que es como: prefiero identificarme por lo que estoy a favor más que por lo que estoy en contra. O sea, aunque automáticamente estar a favor de algo te tira en contra de otra cosa, esto tiene que ver también con este rol de enjuiciar simplemente y ser reconocidos por ser enjuiciadores, más claro, que por ser predicadores, por ser discípulos, por ser amor en general. O sea, el practicar el amor, entre decirlo y hablarlo, entre hablarlo y crearlo, también manifestarlo, hay mucha diferencia. Y eso se tiene que notar en nuestro día a día como personas, ya sea porque nosotros lo amamos, lo sentimos, o ya sea simplemente porque entendemos que el prójimo es nuestro hermano, nuestra hermana, y tenemos que sentir empatía por quienes están a nuestro lado. Mira, la frase que mencionaste como propiedad de Ariel, creo que es realmente interesante e importante mencionar. Eso de decir que lo que tú vas a protestar, lo que vas a mencionar, lo que vas a salir de tu boca es lo que estás a favor y no lo que estás en contra, es netamente el punto de todo este podcast, reflejar lo positivo, reflejar lo que realmente necesitamos. Yo creo que netamente la gente ha tenido esta historia con la iglesia de amor y odio al mismo tiempo por eso, porque socialmente se va enfocado mucho a la distinción, al juicio, a lo que no nos une, a lo que nos segrega, a lo que nos separa.
Y creo que un buen punto de iniciación fue utilizar esa frase. Cabe aclarar que la frase no es mía, se la escuché a Julio en otro podcast. Le mandamos saludos y a todos nuestros amigos que nos están apoyando. Y promocionar todos los podcasts. Lo que decía Elías es súper común, la segregación, la distinción. La forma de actuar en general en la sociedad, sobre todo aquí en Chile, ha sido muy marcada. Entonces generar un cambio y asociarnos para poder unirnos más que segregarnos siempre va a generar resistencia. La resistencia al cambio es algo natural en las personas. Entonces es súper fácil ver a alguien cuando actúa de manera correcta, cuando devuelve un vuelto, cuando se encuentra algo y lo devuelve. Tenéis dos opciones: o te tildan de tonto directamente porque podrías haberte quedado con esas cosas, o te exaltan mucho y te dicen, oye, qué raro lo que estás diciendo, uy, qué bien, cómo te educaron, Qué pero bueno en realidad es lo que corresponde, o sea, no estamos más lejos de eso, y todo eso se mezcla con la sociedad y muchas veces dejamos de hacerlo. Los paradigmas sociales generalmente terminan mezclándose con nuestro actuar. De alguna forma nos embargan, nos llevan a actuar del mismo modo y se mezclan con nuestro pensamiento cristiano. En ese contexto ocurre que o los omitimos directamente las cosas que debiésemos o sabemos que debiésemos hacer como correctas, o en su defecto de alguna manera las acomodamos y terminamos teniendo un evangelio a nuestro modo. Tomando como justamente eso del evangelio del hombre, técnicamente, ¿qué nos diferencia del común de las personas? Bueno, yo creo que de modo práctico, conciso, Cristo, ¿no? Y a modo de explicación, el ser discípulos de Cristo. Vivir como Él nos llama a vivir, más allá de un tema moral, más allá de hoy nos vamos a ver bien haciendo lo bueno. Tiene que ver con la convicción de que Jesús es nuestro Salvador y que, siguiendo su dirección, la Biblia, podemos hacer bien al prójimo, a la sociedad. Y lo más importante, llevar la buena nueva al mundo que está en aflicción. No somos más por ser cristianos, pero sí tenemos algo que nos va a diferenciar siempre, y siempre va a ser nuestro motor para querer ser mejores. No por vanagloria propia, no para decir nosotros somos bacanes, sino por una entrega desinteresada de nuestro ser completo, como lo hizo Jesucristo cuando murió. ¿Por qué la diferencia es tan grande, diría yo, que es la pregunta real? Porque la diferencia no es tanta, yo diría. Yo diría que no nos diferenciamos de una forma compleja. Simplemente tenemos convicciones, tenemos pensamientos y tenemos un foco. Muchas personas ni siquiera tienen eso. Uh-huh. Y eso es lo que nos impide relacionarnos en muchas cosas. Nuestro foco siempre es Cristo, y obviamente, como dijo Abby, siempre vamos a querer hablar de Él y comentar lo que Él es para nosotros. Entonces, la diferencia siempre va a radicar en eso, en que nuestra forma de pensar no es del común de las personas, ya que el común de las personas no tiene en su mente a Cristo. Sí, eso de tener en la mente a Cristo finalmente nos lleva a la principal, como lo veo yo desde fuera, si lo mirara desde el punto de vista de alguien de fuera, nuestra principal diferencia está en el modo de pensar o en el modo de actuar. Como dijimos antes, la sociedad en general se rige por sus propios deseos, por sus propias pasiones. Hoy día es un tema súper común el manejo de las emociones, la impulsividad. O sea, todos actúan por impulso, sintieron algo y van por ello y no le importan las consecuencias. Entonces, nuestra vida de alguna manera sigue las enseñanzas de Cristo. Es súper común encontrar personas siguiendo sus ideales porque sí, sin una guía. Y la enseñanza de Cristo, a diferencia de nosotros, para nosotros de ellos, es que de alguna manera sopesamos un poco, pensamos un poco antes de actuar, antes de hacer las cosas. Tratamos de analizarlas un poquito y tratar de hacer lo que corresponde y lo que es correcto, más allá de que lo correcto sea un término complejo. Uh-huh. Y muchas veces nos caemos, o sea, no es que seamos perfectos, no lo somos, claramente no somos perfectos, cometemos muchos errores, tomamos decisiones malas muchas veces, y más malas la mayoría de las veces. Sí. Entonces, muchos de los cristianos logramos acomodar un poco lo que es el evangelio para que eso no sea tan grave, tan distinto, pero a la larga nos caemos y debemos aprender a aceptarlo. Entonces, ¿cómo dejamos de ser como el común de las personas, o cómo damos el ejemplo, que es en realidad lo que tratamos de hacer con esta distinción, con esta diferencia, siendo discípulos?
Siendo discípulo siempre va a implicar un conocimiento de Cristo para saber qué hacer. Eso está en la palabra. Y segundo es Una la cercanía. acción. Exacto, tener la cercanía con Él, tener conocimiento de lo que Él nos pidió hacer, nos enseñó a hacer a través de su vida. Y la segunda es la acción. O sea, yo puedo saber mucho, pero si no actúo, si no lo aplico, en realidad no es nada. Es solamente Palabra. Solamente letras. Sí. letras muertas. conocimiento vacío. Finalmente lo que hace la palabra o lo que hace la relación, como decía Gaby, es moldear nuestro corazón. Convertirnos en unos discípulos significa seguir la enseñanza de Cristo y tener una búsqueda constante de Él. Yo creo que ahí va la clave y lo que hace la que nos diferencia del común. No porque seamos mejores, no porque seamos mayores o porque siempre hagamos las cosas bien, sino que buscamos hacer las cosas como Cristo nos enseñó, que Él con su vida nos dio un buen ejemplo. Somos De hecho, incluso tomando eso mismo, hay una frase que es muy conocida dentro del Evangelio, que es: oración sin acción no es nada. Literalmente es nada. Uno no puede ser cristiano o cristiana sin demostrarlo en su día a día, en su forma de hablar, en su forma de ser con el prójimo. En casi todo lo que tú piensas o haces tienes que demostrar de que eres discípulo o discípula también. Entonces, lo que nos diferencia, que esto tampoco se debe tomar como que somos, no sé, extraterrestres más allá del común de la gente, porque al fin y al cabo seguimos siendo humanos, seguimos siendo personas por sobre todo, seguimos errando día a día, seguimos teniendo emociones en muchos ámbitos. Somos o sea, muy no, vulnerables. demasiado. Somos tan vulnerables como cualquier otra persona. Y a veces Y nos sentimos el doble de Sí. juzgados, ¿no? Pero yo creo que justamente por el tema del juicio es algo que lo que más nos diferencia es tener un foco muy claro. El control de las emociones que mencionaba Ariel, el tema de no saber hacia dónde focalizar tus emociones, es realmente, y creo que la mayor segregación, diferenciación o distinción que podemos tener como cristianos. Nuestro foco, nuestra guía, nuestra concentración siempre va a ir hacia una dirección y no va a cambiar. Conociendo a Cristo realmente, conociendo lo que su palabra dice y no lo que nosotros interpretamos. Realmente es la única, o la gran diferenciación de ese foco. Mucha gente vive sin foco, vive sin que lo que quiere se levante y no sabe realmente qué es lo que quiere hacer en ningún sentido. Es que justamente es eso, o sea, seguir adelante pensando, no incluso así como, ya, voy a seguir adelante por salvación, sino que es por amor, seguir adelante por amor, por cómo el Señor fue con los demás, cómo el Señor hizo discípulos y cómo nosotros tenemos que aplicar también eso. Entonces eso es lo que diferencia, y no es algo que uno vaya a traer en una ropa, en un tatuaje, por ejemplo, en un brazo. Es algo que se marca en el corazón. Esa es la diferencia. Bien. Creo que ya hora de aterrizar un poco el podcast. Ya llevamos harto rato para que no sea tan largo si es el piloto. Perdónennos. Entonces, creo que hay una pregunta súper importante que no hemos hecho. ¿Por qué hablar de eso? ¿Por qué hablar de Cristo? ¿Por qué nosotros juntarnos aquí a hacer un podcast? ¿Por qué hablar de Cristo? Yo creo porque es tiempo de hacerlo, es tiempo de despertarnos como pueblo a las necesidades que tenemos como hermanos, a las necesidades que tenemos como pueblo de Dios, porque hay muchas cosas que no se pueden hablar en un púlpito, pero que sí se deberían hablar en la iglesia, quizás en talleres, quizás, no sé, algún medio tendríamos que usar, pero no se habla. Y hay mucha duda en el corazón de los congregantes, de los hermanos. Muchos llegan en aflicción y están un rato en el culto, están bien con el Señor, pero se van con dudas que no han sido respondidas y de repente no son cosas que sean necesarias como que llevarlos todos a tan bíblicamente, porque el Señor nos da guía, pero necesitamos de nuestros líderes, necesitamos de hablar las cosas que nos pasan como seres humanos. El sentir no está mal, y creo que muchas veces en las iglesias se ve que un cristiano no puede tener depresión, que un cristiano no puede estar mal, Sí. y esos temas se tienen que hablar sí o sí, porque mucha gente se va de la iglesia por eso, por no hablar, Sí. porque no encuentra respuesta, no encuentra el apoyo que deberíamos tener como pueblo. Es que justamente eso también viene de generaciones de me lo dijo el pastor o me lo dijo la pastora, por lo cual yo no puedo cuestionarlo. Claro. Y eso ya es tiempo de acabar con esto. Es tiempo de comenzar el evangelio no saliéndose de lo que dice Dios en la palabra, sino que
comenzar el evangelio diciendo y dando una guía clara para casi cualquier duda que pueda tener un cristiano o una cristiana, porque va sucediendo, estamos sumergidos en una sociedad y como sociedad nos vamos relacionando con otros y otras personas, entonces eso también va creando dudas en cada uno de nosotros y hay que responderlas por sobre todo. Entonces ese es el motivo de hablar de esto, que el púlpito no sea solamente una iglesia, el púlpito puede ser la calle, puede ser un podcast como ahora, puede ser cualquier lugar en donde la palabra de Dios se pueda entregar de la forma fidedigna. Sin ser panteísta realmente, si consideramos que Dios es omnipotente y omnipresente, es obvio que necesitemos salirnos de las cuatro paredes de la iglesia, salirnos del público y actualizar. Hay muchas iglesias que esto de hacer un podcast también podría ser muy extraño para ellos y otras como ay que antiguo. Entonces, que esto sea parte de la iglesia en algún punto es súper necesario. Hablar de esto es realmente importante, no solo a nivel del quien escucha, sino también de quien hace. En algún punto todos estamos llamados a poder compartir el mensaje, cada uno en su trabajo, en su rol, en lo que sea. Pero, ¿por qué hablar de esto? Es realmente porque es nuestro llamado, a eso somos llamados, a eso, para eso. Como discípulos, ¿no? Claro, es que simplemente creo que es el hablar de esto es una necesidad, tanto para el que escucha como para el que expone. Yo creo que es interesante también plantearlo desde el expositor, de lo que significa la retribución del enseñar, del compartir, sin ser también expertos, ¿no? Justamente, o sea, pensemos en que nacimos bajo, por lo menos nosotros, en un país que está asociado a la Iglesia Católica. Nuestra cultura está basada en lo que fue la Iglesia Católica. Y si bien la Iglesia Evangélica ha tomado fuerza en los últimos años, la predominante siempre ha sido la católica, históricamente. Entonces tenemos un montón de conocimientos o de conceptos básicos, digamos, o de preconceptos de lo que es la religión, de lo que es Jesús como tal, la imagen de Jesús incluso asociada muchas veces a Hollywood, que vienen de diferentes medios, de cómo te predican, de lo que te dice un sacerdote, de lo que te dice un pastor. Entonces nos vemos enfrentados a tantas situaciones que muchas veces la gente se confunde de lo que realmente es a lo que la cultura general te enseña. Y ahí es muy fácil errar, es muy fácil equivocarnos. Entonces, ¿qué pasa con eso? Y el peligro dónde está, y que creo que es una de las partes importantes de hablar de esto, cuando nos dejamos llevar por ideas que no están bien fundamentadas, que son más asociadas a la cultura, a la costumbre o a la herencia, caemos en temas como el racismo. Las diferencias políticas nos separan, tenemos problemas con las diferencias ideológicas, el mismo machismo, tenemos tantos vicios, llamémoslo de esa forma, que vienen de un tema más cultural que realmente de lo que el Señor nos enseñó. O sea, Jesús nos enseñó algo muy distinto a lo que en cultura se nos enseña. Y eso es súper importante que lo hablemos y que lo conversemos de manera abierta. Yo creo que ahí es una de las más importantes de nosotros aprender como parte del proyecto y entregar un poco a la gente para que podamos mejorar nuestras relaciones interpersonales. El mejorar o el basar nuestras relaciones interpersonales con el resto que nos rodea, con todas las personas que comparten con nosotros a diario, en una base sólida en Cristo, puede hacer un cambio, puede traer a una persona a recibir un abrazo, a recibir una palabra que le dé aliento, a conocer al Jesús que realmente tenemos. O sea, hay una frase muy común dentro de los evangélicos que es: predica de todo el tiempo y si es necesario habla. O sea, que nuestra forma de relacionarnos y de actuar siempre vaya asociado a eso. Claro. Entonces, finalmente lo que nos tiene que llevar a actuar, a hablar, a hacer este tipo de proyectos es pregonar un poco el amor y la gracia. Yo creo que esa es la base. Más allá que el juicio, como dijimos en un principio. Sí. Eliminar el juicio y basarse en el amor. Eso creo que es lo importante. Y eso siempre nos va a llevar a la pregunta que le dio nombre al podcast, que es: ¿por qué no nos unimos? Porque el juicio nos desune, nos separa, nos segrega. Uh-huh. Y el amor y la gracia siempre nos va a juntar. Ahí yo creo que ya, para cerrar, sí. Hay una frase que la dijo una persona que tiene por nombre Will Poe, un estadounidense, que él en algún momento dijo que en materia de gustos, mécete con el viento, pero en materia de principios, sé firme como una roca. Sigamos las enseñanzas de Cristo, sí.
de Cristo primero, y en tema de gusto podemos conversar, podemos contarnos, podemos hablar. Así que, bueno, yo me empiezo a despedir. Doy saludos a todos. Muchas Saludos gracias. Gracias a los Saludos que nos a todos y apoyaron todas. con este proyecto. Muchas gracias. Un gran abrazo a Kike por las Sí, gráficas. la Se gráfica, Sí, pasó por con favor. él. Excelente. Un abrazo a Leo Lozano de Cosas Comunes. Escúchenlo. A Kike de Agujeros en el Techo. Gracias, chicos, a todos los que nos han Está dado. fuerte, ¿eh? Sí. Abrazo a todos los que nos escuchen y a quienes nos van a apoyar y nos van a ayudar a difundir. Chicos, Así que eso, despídanse. chicos y chicas, muchas gracias y un abrazo. Un abrazo a cada uno desde ya. Les amo porque son muy Elías, ¿te vas? Sí, me voy sin dejar de agradecer con todo mi corazón a quien ha hecho posible que yo esté aquí, a mi amada madre, de verdad, este primer piloto, mi Oh. primer proyecto, a mi madre, a pesar de todas nuestras diferencias, es quien logra que yo esté aquí concentrado. Y eso, pues un gusto hablar con ustedes, estar con ustedes, chiquillos, y poco más. Pues. Esto es nuestro primer capítulo, nuestro piloto. Espero que les guste. Y no olviden que Se hace les con amamos. amor. Les amamos. Un abrazo a todos.